Este joven que está ahí, porque es un joven, todo el país lo conoce. Economista, político, fue diputado al Congreso, ministro de Información y Turismo, gobernador de Caracas, candidato independiente en las elecciones presidenciales del 78, árbitro realmente internacional importante, inclusive su trabajo en las Naciones Unidas ya tiene nombre y apellido. Fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, embajador, repito, en las Naciones Unidas, presidente del Consejo de Seguridad y secretario general asistente y consejero del secretario general de la ONU, empresario industrial, en fin, una larga vida y una larga experiencia. Amigo y amigo suyo. Calidad y físico y fuerza es de un carajito. Bienvenido, Diego Arri. Gracias, mi querido Napoleón. Cuéntame, fíjate una cosa. ¿Qué Bueno, y significa y y qué no me mejor? olvido nunca, no me Dime. olvido nunca las entrevistas que me hacías por radio cuando yo era gobernador, que es cuando te conocí. Y yo no olvido nunca que tú eres de las pocas personas que cuando tienen poder y verdadero poder, no se vanaglorian, no se vuelven pedantes y tratan de ayudar a la gente. Y te felicito por eso. Y me consta. Pero, ¿quién mejor que tú, que has trabajado en las Naciones Unidas y has tenido realmente momentos importantísimos, que has tratado de mediar, que has luchado contra el terrorismo internacional y lo has logrado? Eh, Esta expulsión del personal de Caracas de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿quién mejor que tú que nos diga qué significa? Porque esto es un hecho sin precedentes. ¿Cómo lo interpretas? O sea, el famoso canciller francés Talleyrand decía que cuando algo así sucedía, decía, no, no es un error, es una estupidez. Bueno, aquí, como tú lo has dicho muy bien, esto es un hecho sin precedentes que es como un boomerang, porque lo que están haciendo el régimen con esto es reconfirmar la opinión que él tiene, el Consejo de Derechos Humanos, de que es un régimen represivo, porque su informe de hace de un año de la misión del Consejo de Derechos Humanos decía que Venezuela practicaba el Estado, como política de Estado, se practicaba la tortura, los procedimientos extrajudiciales, el sistema represivo, o sea, han dicho exactamente lo que son. Y curiosamente, hasta el presidente Petro, que no puede ser acusado de ser un socio de la oposición, dijo, todos aquellos que piden que saquen a los organismos de derechos humanos, como de las Naciones Unidas o de Comisión de Derechos Humanos, son como Pinochet y son aprendices de Hitler. Bueno, esto es un aprendiz de Hitler muy aprovechado, el señor Maduro. Claro, pero Petro lo dijo antes de que Sí, su amigo ideológico, compañero ideológico, expulsara como sí. expulsó a todos los empleados de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora, te pregunto. Está esto, están las declaraciones de Tamara Sujú con la lista de las personas desaparecidas en los últimos meses, está lo que han hecho con Rocío San Miguel y su familia, está la desaparición de directivos de 20 de Venezuela. Para Burelli, eso es propio de un régimen débil. Para Pablo Aure hay que abrir los ojos porque no es una dictadura, sino un conglomerado de asaltantes, de grandes ladrones unidos con el terrorismo internacional, unidos con los dos grupos terroristas colombianos, apoyados por China, aunque más indirectamente que con Rusia. Tú dirás, tú puedes decir hoy en día, al igual que lo hiciste con Chávez, pero se murió, eh, Maduro, te espero en La Haya, donde está la Corte Penal Internacional. Cuando, bueno, primero todos los comentarios, tanto de mi amigo Pedro Mario Burelli como de Pablo Abre, son correctos, yo asumo eso. Eh, Pero y son yo, contradictorios. Uno dice bueno, que no es débil, otro dice que sí, que es débil. bueno, yo creo que es un momento de desesperación
sobre todo por una condición que yo le veo, que es el sentimiento que está clarísimo, y en eso las primarias ayudaron mucho a acentuarlo, de que el país entero está contra él. Y eso, el sentimiento de aislamiento del resto del mundo, que lo condena o lo reprueba o lo ven como un personaje altamente desagradable e inaceptable para la comunidad internacional, se unen y curiosamente explotan con esta cosa de la oficina nada menos que el alto comisionado de los derechos humanos. Cuando yo le dije a Chávez eso, que fue en noviembre del 2011, el mundo era un poco distinto de lo que es hoy. Hoy en día, en ese momento, todavía Rusia, por ejemplo, votaba con Estados Unidos, con Francia, Inglaterra, en el Consejo de Derechos Humanos, mantenía una posición mucho más equilibrada. Hoy Rusia es realmente todo lo contrario. O sea, el escenario internacional que pudiera estimular, con lo que yo le dije a Chávez, te espero en La Haya, que se le pudiera decir a Maduro, te espero en La Haya. Yo creo, yo en el fondo te diría que aspiraría más bien a que lo esperamos en Venezuela, donde la acumulación de delitos cometidos por este señor, por Padrino, Cabello, los hermanitos Rodríguez, realmente son todos unos prontuarios ambulantes que un día encontrarán su merecido, pero lo veo realmente mucho más complicado que en aquella oportunidad. Ahora bien, tú apoyaste abiertamente a María Corina Machado. Así es. ¿Crees que ha demostrado ser en este momento la dirigente de los luchadores democráticos de Venezuela, del pueblo venezolano, de los ciudadanos venezolanos? ¿Crees que vaya presa? Bueno, yo iba por decirte que aquí ha comenzado un proceso de toma de temperatura que el régimen le ha hecho tanto a la oposición como a la comunidad internacional. Pero la toma de temperatura que él hizo, fundamentalmente la dirigencia política venezolana, ya lo había completado, sabe perfectamente con quiénes cuenta y hasta qué punto. A la comunidad internacional le comenzó a tomar la temperatura, en general cuando el gobierno norteamericano le devolvió los sobrinos, hijos adoptivos a Maduro, por 5 o 6 ciudadanos norteamericanos. Se acentúa cuando nada menos que SAP, el intermediario, hombre de paja, apoderado de los negocios de la familia Maduro Flores, lo entrega también por un grupo de reducido de presos políticos, cuando ha podido perfectamente los Estados Unidos exigir la libertad de los 300 presos políticos y la habilitación de María Corina, y se lo habrían dado, porque SAP era mucho más importante para Maduro que los 300 presos políticos. En ese particular, mi querido Napoleón, a mí me tiene alarmadísimo, porque esa es la palabra, ver que los Estados Unidos, los voceros del Departamento de Estado y de la Casa Blanca dijeron, vamos a esperar hasta abril para ver si continúan las sanciones o las levantamos. Entonces, no ha sucedido nada desde octubre, desde que se firmó el convenio de Barbados hasta ahora. Tú los mencionaste. Perseguido María Corina, la trataron de, oye, de realmente de maltratar físicamente, el otro día echar la llave, apresan a algunos de sus colaboradores. Ahora secuestran no solo a una dirigente de organismos no gubernamentales, como es el caso de Rocío San Miguel, y a toda su familia. O sea, no ha pasado nada que amerite que los americanos tomen una decisión, un golpe en la mesa, sino es que un poco como diciéndole a Maduro, bueno, esperaremos hasta el examen final, que lo haremos en abril. O sea, en el fondo, tú podrás hacer lo que tú quieras, pero en abril lo vamos a encontrar. Bueno, tengo entendido que es hasta abril porque en abril terminan las Sí. concesiones con las petroleras. Pero por otro lado, sí ha pasado algo. Ha pasado que el encargado de la política con Latinoamérica en este gobierno norteamericano ha sido despedido. Si es Bueno, despedido debe ser porque no está de acuerdo y ha fracasado. bueno, fíjate, primero va a entrar en marzo esa persona. Ujú. Segundo, la Casa Blanca ha estado obsesionada en su política, sobre todo este González, por ver cómo criticaban el comportamiento de Trump con Venezuela, que en ver una salida distinta al caso venezolano. Permanentemente, pues no, que el sistema maximalista de las sanciones de Trump no funciona,
Por eso nosotros vamos al lado opuesto. Han estado más preocupados en diferenciarse de Trump que en realmente buscar una salida para nosotros. La salida de González es muy afortunada, pero óyeme, son muchos años que tienen eso. Y el hecho de que ingrese uno nuevo no significa que esto va a cambiar, porque al final no es González el de la política, es el propio presidente de los Estados Unidos, es Blinken el secretario de Estado. Pero yo no sé, yo sé que perfectamente que es el abril cuando se vence el plazo, pero es que tú no puedes permanecer cuando tú eres garante de un convenio y que estás observando todo lo que está sucediendo y tú simplemente digas, bueno, me espero hasta abril. ¿Cómo es eso? Sí, eso es verdad, pero por otro lado, resulta que, ¿qué es lo que está pasando entonces? No hay futuro, no me has contestado si no existe el temor bien fundado de que termine metiendo presa a Ah, María bueno, Corina, perdón, porque cada perdón, vez están perdón. cerrando más las pocas oportunidades que tiene de Bueno, que sí, alguien hable. Bueno, perdón. la propia Maripili acaba de decir que ella lleva no sé cuántos años, creo que dijo 40 o algo de eso, en el periodismo y nunca había sentido miedo. Y Bueno, Maripili fíjate, no, no defendió a Chávez y criticó también muchas de las cosas que hacía, pero nunca había dicho esa información tan grave como la que acaba de decir, esa denuncia. bueno, fíjate, no es que no te quisiera contestar, sino que yo mismo me desvié, o como decía Churchill, yo mismo me interrumpí en mi proceso y no te contesté. Yo creo que empecé por decirte la toma de la temperatura, porque la toma de la temperatura termina actuando contra María Corina. O sea, no es para nada descartable con un régimen que se atreve a hacer lo que hizo, ya no simplemente con Rocío San Miguel y su familia, sino con las propias Naciones Unidas. Y este señor que tienen en la Cancillería dice, y que no podrán volver hasta que no rectifiquen públicamente, un poco se arrepientan de lo que no hicieron. Esto es una cosa absolutamente insólita, donde además acusa a las Naciones Unidas de una política colonialista, cuando justamente es lo opuesto a las Naciones Unidas a la política colonialista. Pero yo creo que María Corina no solamente corre el riesgo, María Corina corre el riesgo de que algunos de los miembros de estas bandas criminales que ellos tengan atenten contra la vida de María Corina. La vida misma de María Corina está expuesta diariamente, porque ella hace lo que no puede hacer Maduro, ni ninguno del régimen. Ella sale a hablar con la gente en las calles. Maduro no podría hacer eso, a menos que sean los mismos gente de él rodeados. O sea, el riesgo que está tomando María Corina en nombre de todos nosotros es monumental. Y cómo reaccionaría el pueblo de Venezuela si mañana dicen que van a acusar a María Corina de traición a la patria porque ha pedido las sanciones. Eso no es descartable para nada, mi querido Napoleón. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, yo a veces te he dicho, si yo estuviera en Venezuela, yo te contestaría lo que yo haría, pero como no estoy en Venezuela, yo no puedo proponer cosas en las cuales yo no asumo un riesgo directamente personal. Por eso me auto limito a decir ciertas cosas y no a decir como yo veo realmente lo que había que hacer. No sé Sánchez si me explico. Berzaín, Sánchez Berzaín asegura que todos esos acuerdos lo único que hacen es alargar las dictaduras, que a la hora de la verdad no tumban dictaduras. Y que todas estas sanciones que se han hecho en los diferentes gobiernos y cada vez mayores norteamericanos y en la Unión Europea no tumban gobiernos, que las verdaderas sanciones para que tumben gobiernos no las han hecho. ¿Okay? ¿Qué opinas tú de eso? Pues mira, evidentemente si uno hace un análisis rápido histórico, eso es verdad. Pero ¿qué otras sanciones pueden imponer? Justamente hay una cosa que se llama las sanciones inteligentes. El Que, bloqueo, por ejemplo. sí, aunque no sería muy inteligente esa, pero en fin, esa existe. Bueno, el famoso bloqueo a Cuba, el principal suministrador de alimentos a Cuba son los Estados Unidos, así que eso Claro, es cuando hubo bloqueo, no, es que ahora no hay bloqueo. cero, Pero es cero. que ellos no hablan ya de bloqueo, los únicos que hablan de bloqueo son los comunistas. Yo creo que en el caso de Venezuela no hay otras, y yo creo que hay que profundizar, que son las sanciones personales.
Yo creo que, pero en eso, los países latinoamericanos no levantan un dedo, todos dicen que están preocupados, pero ninguno levanta un dedo realmente por ayudar. ¿Cómo es posible? Las sanciones tendrían que ponerse a otros países latinoamericanos, considerar a Maduro como lo cual es un apestoso internacional y que no hay ningún jefe de Estado decente que quiera sentarse con él y cada vez el mundo es más cerrado para ello. Yo creo que Carlos, nuestro amigo Carlos, tiene razón. Sin embargo, yo creo que aquí comienzan a acumularse una serie de cosas de querido Napoleón, en un momento en el cual yo creo que lo que está en el aire es la desobediencia civil y militar. Porque aquí los militares venezolanos, los que queden decentes, van a cargar con las consecuencias de las barbaridades que han hecho ellos con Maduro. Porque Maduro tomará su avión, el aerobús que tiene extraordinario, y se va a Cuba o a Rusia. Pero estos tienen que quedar acá. Los que van a cargar con las barbaridades que han hecho ellos con Maduro, Cabello, Rodríguez, etcétera, y Padrino, son los militares. Y los jueces y fiscales, que son peor aún que los militares que han hecho, que han sido los verdugos del sistema político venezolano, este fiscal y todos sus fiscales, y la mayoría, o si no todos los jueces que hoy en día están en Venezuela. Por otro lado, no se trata de una dictadura. La lucha de los luchadores democráticos venezolanos no están peleándose contra una dictadura, se están peleando con un conglomerado criminal. Una dictadura, como podría ser una dictadura que sea como la de Franco, o como la de Pérez Jiménez, o la de Pinochet, o la que tú quieras, una dictadura tradicional al fin y al cabo son nacionalistas y creen que hay que ser fuertes para enrumbar de nuevo el país y pueden llegarse a acuerdos con ellos. Pero esto no es una dictadura, es un conglomerado criminal. O sea, ¿qué acuerdos pueden llegarse con ellos? Porque ni siquiera podemos Ninguno. decir, bueno, nosotros se pueden ir, se quedan aquí, pero no los vamos a enjuiciar, ¿no? Estos son una corporación criminal, eso Ujú. no hay la menor duda. Así como la Fuerza Armada se ha convertido en una banda armada, una pandilla uniformada, es el mismo caso. En eso no hay la menor duda de que esa es la situación. Pero por eso yo creo que todos estos convenios que se han firmado comenzaron en México, donde lo primero que hizo la representación de la oposición fue reconocer a un gobierno ilegítimo, que en ese momento desconocían 60 países, menos nosotros, que decidimos reconocerlo en el convenio de México. Después luego fueron a Barbados, República Dominicana, Qatar, etcétera, y todos esos convenios, lo que ha sido, cada vez que firma un convenio, la reacción es más dura por parte del régimen. Desde que firmaron Barbados han pasado todas esas cosas que tú has mencionado, terminando con lo de las Naciones Unidas hace 2 días, y lo de Rocío San Miguel hace 6 días, la familia entera. Esto es algo realmente, era lo que los nazis llamaban, creo, la doctrina de Spitzhoff, que era justamente agarrar a los familiares para tener una manera de intimidar a la presunta víctima y al mismo tiempo meterle un terror al resto de la familia en el país de lo que esto les puede ocurrir a ellos. Sin embargo, como dices tú, ¿qué va a pasar? Lo lógico sería un desbordamiento de la ira colectiva del país, pero un país donde la mayoría de la gente tiene que ver cómo hacen para más o menos alimentarse, donde la desnutrición infantil es el 80 al 90%, donde la gente gana 10, 15 o $5, es muy difícil que la gente comience a despertarse y a actuar eh, política y abiertamente. Y donde los grupos más poderosos de la sociedad comienzan a acomodarse, porque cada quien piensa en su negocio. Eso hace una sociedad muy difícil de movilizar. Y la única persona que lo ha logrado activar realmente ha sido María Corina. Pero ¿cuántos son esas personas en el país que estén dispuestos a ir a un enfrentamiento en la calle de otro tipo? Ni tú ni yo lo sabemos. Pero un enfrentamiento sin armas. Sí, por eso te digo, el único país que, todos estos otros países que se llaman países árabes, como Saxar, todos estaban armados. Esto es un pueblo desarmado completamente, pasando hambre, en una pobreza extrema. ¿Cómo tú le vas a pedir a ese pueblo que salga a las calles a enfrentar a esta maquinaria de esta corporación criminal
militarizada que hoy en día tiene un Dios en Venezuela. No puedes pedírselo. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Para mí la opción es la desobediencia civil y militar, sobre todo la militar, que llegan al convencimiento de que ellos van a quedar solos, de que esto tendrá un fin algún día. Sin embargo, uno dice Cuba tiene más de 60 años, ya nosotros nos aproximamos a lo que fue el señor Real Gómez, que tuvo 27, nosotros vamos en 25. Oye, es un panorama terrible el que tenemos al frente. ¿Y cómo tú haces, si tú eres María Corina, para mantener la esperanza y el optimismo de los venezolanos de que la salida electoral es muy cuesta arriba, que la gente lo acepte de esa manera? Ahora, es necesario que se insista en lo de la salida electoral porque Ah, no, es que si tú así no, la gente tiene si tú no insistes esperanza en para eso, luchar por algo concreto. no, y que además Pero eres una golpista. Si tú no hablas de elecciones, eres un golpista. Para la comunidad internacional, lo más importante son elecciones. No importa dónde te lleven, pero elecciones. Como si eso es una llave que fuera a abrir la libertad, los derechos en un país. No es así. Sin embargo, en el lenguaje internacional, el concepto de elección es un tema central. No importa, en Haití se hicieron elecciones varias veces sin realmente dedicarse a reconstruir el país, sino a darle elecciones, porque con los haitianos, decían ellos, lo que necesitaban era elecciones. No, querían reconstruir la sociedad. Es igual que nosotros. Nosotros en el fondo no requeríamos una elección, nosotros tenemos que refundar al país, recomponer a la república. ¿Tú te imaginas, Napoleón, lo que significa deshacer a Venezuela de todos los grupos mafiosos, narcotraficantes, guerrilleros, contrabandistas que hay en Venezuela? ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Tú crees que eso se hace simplemente diciendo que vamos a tener una elección? No, y esto eso lo no es puede así. hacer un gobierno democrático de transición, o nos están Una llevando nueva, a una dictadura de derecha. es que yo creo que una transición que no haga eso no le dará futuro a la estabilidad del país. Si tú no combates eso, desde el inicio, y diciéndolo desde el inicio, de que tú tienes que limpiar, tienes que desinfectar al país. ¿Cómo tú vas a poder gobernar incluso donde dentro de la propia administración pública tienen cientos de miles de activistas políticos peligrosos vinculados al gobierno? ¿Cómo tú puedes gobernar con ellos? O sea, cuando yo vengo a hablar de que vamos a hacer esto en el petróleo, en minería, digo, no. Lo primero es cómo recomponer cómo recomponer las instituciones, cómo limpiar al país. Eso es, yo lo he visto en otros países del mundo y eso es un proceso muy complejo que requiere, como tú dices, no, requiere una transición. La verdadera transición es justamente recomponer el país para darle el pie para que pueda intentar una estabilidad, que no será para nada sencillo y no se resuelve exclusivamente con una elección. Ahora, tú has logrado, y por eso lleva tu nombre, cuando estabas en las Naciones Unidas, que un país dividido, y dividido no solamente, no ideológicamente, sino algo más grave, ¿no? Por que unos consideraban que estaban pisados por un grupo diferente, todas esas cosas, y sobre todo el dogmas religiosos también. Y además terroristas, con actitudes terroristas, muchos de sus miembros, tú lograste solucionar el problema. Eso que tú hiciste era en un país que tenía mucho más complejo y más grave lo que estaba sucediendo que lo que nos sucede a los venezolanos. Yo sé que es otro momento que histórico y lo que tú quieras, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cuál consideras que fue tu gran triunfo para lograr eso? Bueno, eso no lo logré yo, eso fue un esfuerzo colectivo de un grupo de personas y de países que asumimos esa responsabilidad de verlo de una manera distinta. Pero no te olvides que en ese proceso, por detrás estaban las Naciones Unidas como el garante. No es el gobierno de Rusia y el gobierno de México o el gobierno de República Dominicana. No, o de Noruega, era las Naciones Unidas. Y eso permitía un juego y desplegar acciones y tomar iniciativas que solamente eran posibles bajo ese gran paraguas que es las Naciones Unidas. Yo te agradezco tu generoso comentario
pero justamente y la fórmula ARIA, que creo que es la también que tú estás aludiendo, que utiliza el Consejo de Seguridad, nos permitió llevar a ambas partes del conflicto a reuniones privadas con nosotros, que antes era imposible, en las cuales entonces podíamos ejercer presiones, influencia, convencimientos, etcétera, en un larguísimo proceso que nos llevó no solamente a la paz, sino que nos permitió luego llevarlos a tribunales. Yo fui el principal testigo político en el juicio contra Milosevic, que es el causante original de toda esta tragedia. Y luego fui testigo a favor del comandante musulmán que defendía Srebrenica, en una cosa que realmente nunca ha sucedido. Yo fui el único representante de la comunidad internacional que fue del Consejo testigo contra uno y en defensa del otro. Y el único que aceptó ir al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Pero ahora aquí estamos enfrentados a un mundo en el cual tú ves que hoy, por ejemplo, aparece Navalny, el principal opositor ruso, muerto, igual que el general Baduel, muerto en Ramo Verde o en el helicoide. Este aparece muerto en una de las peores prisiones que tiene Rusia. Ese es nada menos que Putin, el que lo liquida. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el mundo de Putin, es el mundo del hombre que invade Crimea, que invade Ucrania, que amenaza a los países bálticos, que amenaza a Suecia, que amenaza a Finlandia. Es un mundo mucho más complejo de lo que nosotros vivimos en esa oportunidad. Y en las Naciones Unidas, Rusia evidentemente, no sé si China, pero Rusia evidentemente invalidaría que las Naciones Unidas apoyen, ¿no? Con una solución para Totalmente. Venezuela de una forma definitiva, supongo yo. Totalmente, totalmente. A mí me tocó ver el proceso de Irak mismo con Saddam Hussein, nos tocó ver con Gaddafi. Son todos procesos que fueron de negociaciones previas, en las cuales la Naciones Unidas jugó un rol fundamental. Yo tuve la suerte del privilegio de participar, lo mismo que en las negociaciones para traer la paz en Somalia, en Ruanda. Pero curiosamente, nunca he podido, ninguna de esas cosas que aprendí y participé, nunca me ha solicitado un venezolano que si puedo dar un consejo en esa materia. Cuando estaba Guaidó y López, incluso una fórmula que hubo en las Naciones Unidas, decidieron no convocarla porque llevaba mi nombre. Un No país entiendo así, mi eso. querido Napoleón, hace muy difícil tú armar verdaderas acciones para que la gente pase de ser alarmado, como dicen los norteamericanos y la comunidad internacional, a ser alarmado de que estamos en un momento de emergencia que requiere otro tipo de acción. Tengo que entender entonces que no piensas que vas a ver en La Haya a Maduro y sus secuaces. Pues mira, estamos haciendo todo lo posible y más. Hay personas que están en eso diariamente. Una es una amiga común, Tamara Subú, por ejemplo, Ujú. cuya También en persistencia, el exilio y también perseguida. Ujú. exactamente, es que Napoleón, el primer error en las negociaciones, tú no puedes tener negociadores de la parte nuestra que vivan en Venezuela, que están sujetos a la presión, al terror, al pánico, que es normal. Todos esos otros procesos que yo te hablé de negociaciones internacionales han sido hechos fuera del país donde se están desarrollando esta tragedia. Entonces tú pones en Venezuela, no importa cómo se llame el que tú pongas, evidentemente está bajo la presión de esta corporación criminal y de esta pandilla militarizada. Y entonces la negociación nunca han debido ser venezolanos ahí. Por eso es que Tamara Suju se puede desplegar, o yo me puedo desplegar, o tantos otros en el mundo. Pero llevar al señor Chávez, al señor Maduro, es, yo te diría, una acción que diariamente, no solamente a Maduro, es la cadena de mando, porque yo creo que el principal factor de poder en Venezuela no es Maduro, es Padrino. Viene Padrino, Maduro, Cabello, los hermanitos Rodríguez, etcétera, que es una larga lista. Y esos están en la lista en la Corte Penal Internacional, que por cierto, es la primera vez que la gente que han sido víctimas han podido ser testigos en este proceso que se le está
que está activo contra este régimen. ¿Y qué puede pasar si la Corte Penal Internacional, que se lleva su tiempo, no solamente en el caso venezolano, en cualquier caso, decide, ¿no?, que efectivamente esa gente, ¿no?, ha cometido delitos de lesa humanidad? ¿Qué significa eso? Bueno, lo indician, comienza un proceso donde está todo indiciado por las personas, Maduro, etcétera, etcétera, padrino, en el cual ahí evidentemente todos los países tienen, como la Corte no tiene un ejército, no tiene una policía, tiene esa debilidad estructural, ¿cuál es lo único? Es esperar que el mundo no puede realmente viajar a ningún país donde haya sido suscrito el Tratado de Roma. Eso hace que, bueno, pues China no lo firmó, los Estados Unidos tampoco, entre otros, Israel tampoco. Entonces quedan pocos países y la mayoría de los países van a tener la obligación de detenerlo. Pero también los hace unos personajes abominables, apestosos, el cual se le hace cada vez más difícil funcionar a esta gente, con el cual no habrán compañías que quieran trabajar en el país, ni gente que quiera cooperar, aunque como tú sabes, los negocios a veces se ponen un pañuelo y los hacen, pero cada vez será mucho más difícil. Pero tú imaginarte que a Maduro lo va a venir a agarrar funcionarios de las Naciones Unidas, eso no va a suceder. Curiosamente, yo creo que los que van, Maduro que se la pasa hablando de conspiraciones, buscándola afuera. La conspiración para mí existe dentro de la fila del madurismo, dentro de la fila del chavismo. Yo apostaría a cualquier cosa, que ahí hay una permanente conspiración. Los primeros que van a proceder contra Maduro van a ser dentro de las propias filas que ellos tienen. No va a ser la gente de afuera que no tiene ninguna capacidad de acceso ni a las Fuerzas Armadas ni a las fuerzas policiales. Solo ellos, dentro de ellos, el Brutus, como decimos, saldrá de las propias filas del madurismo. Ellos son los que lo entregarán. Eso también lo dice Sánchez Berzaín, y uno está dándose cuenta de que hay unas peleas, unas que no las dicen, como las de Diosdado Cabello y Maduro, el grupo de uno y otro, pero que están quitando de puestos importantes a la gente de Cabello, y otros que se ve por lo que han hecho con Tarek el Alzami. Evidentemente, no, ahí hay un enfrentamiento, entre otros, y que entre los militares hay militares que son constitucionalistas, respetables y que están en contra. Lo demuestra que hay en este momento más militares presos, ¿no?, que civiles presos también. Ahora una cosa, Burelli dice que está débil. El hecho de que María Corina no esté presa y están presos mucha gente que la rodea, no demuestra esa debilidad, que no le interesa, que meter a María Corina presa generaría resultados impensables, por ejemplo. Yo creo que he llegado a la conclusión de que apresar a María Corina sería un gravísimo error. Pero Sí, eso es hasta ahora, hasta ahora. Yo te dije hace rato que esa toma de temperatura de lo que está sucediendo ahora en nuestro país, a mí no me sorprendería para nada de que lo intenten, que es apresar a María Corina. Y te digo que María Corina está arriesgando su vida diariamente, porque te repito, ella hace lo que no puede hacer Maduro, ni ninguno de estos maleantes, que es salir a las calles y reunirse con el pueblo venezolano. Y eso lo observa también las Fuerzas Armadas, lo que quede de las Fuerzas Armadas, observan de que no solamente están solos, sino de que realmente son motivo de odio por parte de la población, al punto de que hoy en día, si hubiera una elección, el 90% del país votaría por María Corina. O sea, en el fondo, un rechazo, más que votar por María Corina, es un rechazo del 90% a este régimen narcotiranizado que tenemos en Venezuela. Diego, nos queda solamente minuto y medio, pero yo tengo que preguntarte sobre cómo interpretas tú que no desconocidos que los hay, sino gente que ha inclusive que ha sido inclusive candidatos de los dos grandes partidos que ha tenido la democracia venezolana, estén postulándose uno directamente y otro indirectamente para ser candidatos en unas elecciones. ¿Cómo interpretas eso?
Eso es una complicidad, eh, como dice en Venezuela, tarifada de distintas maneras, que no requiere necesariamente de recursos financieros, requiere de oportunidades de hacer otras cosas dentro del gobierno. Yo creo que realmente el verdadero acto de lesa patria es el que están haciendo eso. Es ir contra la voluntad de un país que escogió una líder con el 90% o 92%. El desconocerlo es para mí un delito de lesa patria de los que intenten participar. Gracias, Diego. Diego Arria es una voz y una voz muy importante y una voz muy conocedora de la situación, tanto venezolana como internacional. Por eso es que quisimos conversar con él. Un abrazo, Un Diego. abrazo fuerte Un para ti. abrazo, joven Diego. Ok. Bien. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta Chao. luego.